Listo, chicas. Entonces, bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Recuerden que vamos a extender una clase más porque vamos a ver el siguiente nivel del tratamiento. Pero bueno, vamos a empezar el día de hoy con lo que es el tratamiento. Y bueno, vamos a ver una pequeña actualización. Vamos a ver el cuestionario que ustedes se supone que ya contestaron, cómo va a ser el diagnóstico y el primer nivel que vamos a trabajar en la terapia va a ser igual los sueños y la terapia de acupuntura. De la actualización, para no tardarnos mucho, si gustan comentarme algo muy, muy superficial, si ustedes quieren, con respecto a la clase pasada, que vimos lo que son los rasgos, vimos que cada elemento tiene cierto rasgo, en este caso ya sea elemento fuego, madera, metal, agua. Cada uno de ellos tiene cierto rasgo de personalidad. Y bueno, si tienen exceso o deficiencia de energía en eso, ¿cómo se puede decir? Se puede aseverar, vamos a decir, se vuelven más fuertes algunos defectos que tenemos. Entonces, no sé quién quiere empezar para que explique algo muy rápidamente de lo que vimos la clase pasada. Yo, Tanis. Tani. Ajá, sí, las escucho, chicas. Ah, yo, Tanis. A ver, Carmen. Ah, pensé que no me escuchaban. Bueno, pues así rápidamente vimos lo que son los rasgos, que esos son, bueno, nos dan las características de cada persona, pero se toman en cuenta lo que son la teoría de las 5 fases, que son madera, fuego, metal, agua y tierra. Y dependiendo el shu o el chi, que son el exceso o la deficiencia, dependiendo de la energía que tengan en exceso o en deficiencia, van a ser las diferentes características que tiene la persona dependiendo la fase en la que se encuentra. Y un rasgo, pues son las actitudes que se forma cada persona dependiendo de los factores internos que están interviniendo ahí. Y vimos que la personalidad está formada por 2 aspectos, que son el rasgo y lo que es la personalidad en sí. Y que el rasgo son actitudes que se aprenden y la personalidad constituyen la identidad por la interacción que tiene la persona con otros individuos. Ujú. O sea, y pues ya nos dice cada característica de cada uno de los elementos dependiendo su energía Shi o su energía Shu. Ah, ok, así es, dependiendo si tenemos exceso o deficiencia. Muy bien, Carmen. ¿Quieres comentar algo, Vicky? No, maestra, ya lo dijo todo ella, todo muy bien. Ok, entonces, bueno, eso es para no quedarnos mucho tiempo en lo que es la actualización. Y bueno, vamos a checar lo que es el cuestionario. Les puse un poquito de las diapositivas anteriores para que recordemos que lo que nos va a ayudar este cuestionario es a poder checar si hay alguna debilidad o hay algún exceso en algún rasgo. Claro que también podemos determinar si somos, por ejemplo, elemento agua, madera, fuego. Sí podemos determinarlo, pero en lo que nos vamos a basar más es en que debemos de tener, recuerden que nosotros tenemos este ciclo, que es el ciclo de generación, y que cada elemento pues va a generar al siguiente. Por lo tanto, nosotros tenemos estos elementos en el cuerpo
y debemos de tener una armonía. Asimismo, también en los rasgos. Tenemos obviamente algunos rasgos, pero cuando estamos cayendo en cierto tipo de rasgos, por ejemplo, la verborrea, eso quiere decir que estamos desequilibrados, sobre todo en lo que es el fuego. Tenemos un exceso. Entonces, lo que vamos a trabajar en la terapia es precisamente eso, las áreas en donde hay o exceso o hay deficiencia, sobre todo en estos cuestionarios de psiconeuroacupuntura. Entonces, aquí por eso es que les puse, de esto depende que domine o debilite a otro. Entonces recuerden que es muy importante esta teoría de los 5 elementos porque nos pueden indicar dónde está el problema de raíz. Así como en acupuntura lo trabajamos, también en lo que es en psiconeuroacupuntura, pero a nivel emocional y a nivel psicológico. Entonces, recuerden que si tenemos un exceso, vamos a trabajar con el ciclo Shen. Ya quedamos que el ciclo Shen tiene que ver con el ciclo de generación. Y el Shu, que sería deficiencia, vamos a trabajar con el ciclo de dominancia, que sería el Ko. Aquí está, ciclo de dominancia. ¿Vale? Eso es muy importante para la terapia. Recuerden que les puse aquí cómo deberían de contestarlo. Si es completamente falso, bastante falso, verdadera, ni verdadero ni falso, bastante verdadero o completamente verdadero, y sobre eso iban a contestar del 1 al 5. Bueno, aquí les puse el ejemplo, cómo íbamos a sumar cada uno para poder colocar en estos cuadritos cuánto porcentaje salió en cada uno. ¿Ustedes pudieron contestar sus cuestionarios? Yo no, maestra. Ok, Vicky no, pero Carmen, No, Tanis, ahora sí no me metí en los cuestionarios. ok, se les olvidó. Ok, lo importante es que Ni- los puedan contestar para que no les quede duda, por ejemplo, cuando lo vayan a hacer directamente en la terapia. Pero bueno, ya cuando lo hagan, este, checamos las dudas que vayan teniendo. Recuerden que la clase que viene es la última clase que vamos a tener. Entonces, bueno, aquí los números se ponen y una vez que ponemos los números para la terapia, aquí igual les puse el cuadrito, para saber cuál es el punto medio en cuanto a su equilibrio rasgal, o sea, no hablando de qué dominancia tenemos, sino hablando en esta parte de equilibrio general del cuerpo. Entonces, para poder checar cuál es el equilibrio que tenemos, vamos a sumarlos todos y dividirlos entre 5. Y ya basándonos en este número, es como vamos a saber en dónde tenemos, digamos, el equilibrio o dónde vamos a tener un desequilibrio. Y aquí pusimos la media está próxima a la madera, el agua y tierra, que son 128. Entonces, lo que es la madera está en 136. El agua, que está en 125, y tierra, perdón, el agua 124 y tierra. Estos están muy cercanos a lo que es 128, por lo tanto están en equilibrio. Nosotros en la terapia, en lo que nos vamos a basar es en los excesos o deficiencias. Por ejemplo, aquí el metal está por debajo y el fuego está por encima. Entonces tenemos un exceso en el fuego y tenemos una deficiencia de metal. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar. ¿Cómo vamos a hacer ya una vez que tenemos a nuestro paciente el diagnóstico? Bueno, lo primero que, bueno, fuimos viendo en cada clase es, vamos a hacer la entrevista. Eso es muy importante que hagamos siempre con el paciente. Vamos a recabar sus datos, los normales, como es, en este caso, edad, sexo, su nombre, ocupación. Todo eso es muy importante, incluso para saber
a qué se dedica y qué tiempos son los que está teniendo de estrés, o si es ama de casa, o si, porque aunque también son amas de casa, pues también genera este estrés, o los niños, o dependiendo cuál sea la rutina de cada uno. Para eso, en estos datos vamos a hacer su historia clínica. Ustedes también ya tienen un formato en acupuntura para poder hacer su historia clínica. Ahora, aquí en lo que nos vamos a basar mucho es a escuchar cuál es su problema por el que asiste a terapia y dejarlo hablar libremente. Entonces, aquí ustedes, en este caso, pues a lo mejor la persona les va a empezar a comentar, no, pues es que me duele, ya tiene mucho tiempo la rodilla, por esto y por lo otro. Y bueno, con ustedes siempre he manejado que es muy importante hablar y hablar y hablar mucho con el paciente. Entonces, aquí es muy importante, obviamente, dejar hablar todo lo que se pueda al paciente sin interrumpirlo. Ahora, si la persona, aquí les puse énfasis, si sufre de verborrea, entonces ahí lo que nosotros vamos a hacer, porque recuerden que una persona que tiene verborrea nos va a estar hablando de un montonal de cosas y se va a estar desviando, porque va a estar simplemente, tiene la necesidad de hablar en exceso. Lo que nosotros vamos a hacer si tenemos a una persona así, es que vamos a dirigir lo que es la terapia, o sea, vamos a estarles como nivelando que solamente hablen acerca de su problema de enfermedad, porque si no puede que se pase a su familia o que a lo mejor, no sé, su hija ya está muy mal, entonces se desvía del tema. Lo único que vamos a hacer es enfocarlas en su problema. Entonces regresamos. Y si empieza a hablar de su hija, que su hija está, no sé, con su novio, que eso le molesta, vamos a volverla a regresar, en este caso, a su padecimiento. Si es la rodilla, entonces, entonces su problema de rodilla me comentó que empezó desde tal fecha y la vuelven a regresar, así para que no se extienda obviamente la terapia solo porque tiene verborrea y para poder enfocar bien lo que es su problema. Y vamos a escribir lo más que se pueda después de la consulta, porque recuerden que es muy difícil estar anotando todo mientras la persona está hablando. Entonces, lo más que podamos escucharla y ya si terminamos la terapia, lo que recordemos, pues lo escribimos. Aquí en psiconeuroacupuntura es muy, muy importante todos los detalles, sobre todo a nivel emocional y mental. Entonces, bueno, vamos a escribir la interpretación que nosotros le vamos a dar a lo que nos dijo. Pues tiene un problema de rodilla por esta causa emocional, debido a tal problema o debido a tal traumatismo. Entonces así le vamos a colocar. Su problema lo tiene por esta causa. Vamos a ocupar la teoría de los sueños para trabajar a nivel emocional y posteriormente vamos a checar qué rasgo es el más predominante. Y esto, bueno, es con los cuestionarios que yo les mandé. Entonces aquí les puse en la terapia, en PNA, que sería psiconeuroacupuntura. Como ya sabemos, pues tienen varios niveles de tratamiento que se van complementando los unos con los otros. Si llegamos a dominarlos todos, la acción terapéutica, será mucho más efectiva. Entonces, si se dan cuenta, estamos trabajando todas las áreas a nivel holístico. Recuerden que, bueno, eso ya les los había comentado a ustedes siempre en las demás clases, que la acupuntura es totalmente integral. No nada más vamos a checar la parte física, sino también emocional, a nivel ahorita incluso de parte psicológica, que ya estamos metiéndonos a esto, y bueno, lo que es la parte neuronal. Entonces, primeramente, vamos a numerar los niveles de tratamiento. Aquí en psiconeuroacupuntura son, son dos más, pero yo les puse solamente tres porque vamos a trabajar directamente con la parte emocional y psicológica. Primeramente, entonces vamos a checar el nivel 1, que vamos a equilibrar los ciclos, tanto Shen como Ko. Esta técnica intentará centrarse en la regulación de las emociones. En casos de exceso, trataremos mejor el caso con el ciclo Ko, que es lo que vimos hace rato en la diapositiva, el ciclo de dominancia,
Y si tenemos una deficiencia, vamos a trabajarlo con el ciclo de generación. Después de hacer eso, vamos a irnos al nivel 2. Gracias al cuestionario vamos a detectar la estructura interna del Shen del sujeto, es decir, sus bases rasgales, que es lo que acabamos de ver, dónde está la deficiencia y dónde está el exceso. En este nivel de tratamiento aplicaremos las terapias verbales especiales para cada fase. Lo que vamos a ver en la siguiente clase va a ser especialmente estas terapias verbales que vamos a trabajar si el paciente tiene exceso o deficiencia en cualquiera de los elementos. Y el nivel 3 va a ser identificar si el desorden está en la estructura interna del propio Shen. Entonces, en este caso, recuerden que ya tiene que ver a nivel psicológico. Entonces, este nivel de tratamiento es muy importante y prácticamente es lo exclusivo de este sistema, ya que sin su paradigma no se puede entender. Entonces, vamos a checar los cuestionarios, vamos a checar los sueños y sobre eso vamos a poner acupuntura y vamos a dar este tipo de terapias verbales. ¿Qué técnicas vamos a ocupar para estos diagnósticos? Simplemente lo que es la acupuntura y esta terapia verbal que viene de lo que es la parte psicológica. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicas? No, Tanis. Ok. No, maestra. Entonces, aquí en lo que es psiconeuroacupuntura, que es algo que no trabajamos en la acupuntura tradicional, aquí vamos a observar los sueños. Los sueños son muy importantes para poder detectar problemas de nuestro Shen. Estamos hablando de la parte psicológica de nuestro Shen de manera interna. Entonces vamos a trabajar con los sueños. Y para empezar vamos a ver qué es un sueño. Entonces un sueño pues se le llama sueño a la actividad mental que ocurre en el sueño y se caracteriza por una imaginación sensomotora vivida que se experimenta como si fuera la realidad despierta. A pesar de características cognitivas como la imposibilidad del tiempo, del lugar, de las personas y de las acciones, emociones, especialmente el miedo, el regocijo, la ira, predominan sobre la tristeza, la vergüenza, la culpabilidad y a veces alcanzan una fuerza suficiente para despertar al durmiente. Entonces, bueno, aquí recuerden que nosotros cuando soñamos vamos a creer que realmente está pasando, pero simplemente es una sensación que nos está dando nuestro cuerpo como de lo estamos viviendo. Sin embargo, está fuera de realidad, porque hay cosas que nosotros no podemos hacer, ¿no? Que en el sueño sí, como es el hecho de volar, como es el hecho de que a lo mejor aparezcan zombies o cosas de ese tipo, porque en los sueños sí aparecen. Entonces, y puede ser tan fuerte la emoción que experimentemos que de repente nos pueden despertar de un momento a otro. Entonces aquí precisamente es cuando les puse en una fuerza suficiente para despertar al durmiente. La memoria, incluso de los muy vividos, es muy tenue y tiende a desvanecerse rápidamente después de despertarse, a no ser que se tomen medidas especiales para retenerlo. De hecho, hay sueños tan fuertes, la emoción nos está indicando que hay algo en nosotros tan intenso que sí podemos recordarlo hasta días después o hasta años después. Pero bueno, la mayoría de ellos son muy tenues y en ocasiones pues ni siquiera aparecen. O sea, la gente no lo recuerda mucho. Eso es lo muy común, pero hay veces que sí se están presentando y puede presentarse un sueño muy repetidamente. Tenemos dos fases del sueño, que es el sueño no REM, que es el que se llama también sueño lento, es el con el que iniciamos a la hora de dormir. Y tenemos el sueño REM, que se llama también el sueño profundo, que es cuando ya obviamente la persona ya ni siquiera puede a lo mejor escuchar sonidos de fuera
simplemente ya está totalmente dormido y es ahí donde empezamos con la fase del sueño o de lo que recordamos. Tenemos la fase no REM, que es, empezamos con la etapa 1, la etapa del sueño más liviano, cuando estás entre dormido y despierto. Aquí esta es la primera etapa en la que nosotros nos encontramos. Posteriormente nos vamos a ir a la 2, que es cuando te duermes profundamente y pierdes conciencia de tu alrededor. Ahí ya no importa dónde te duermes, si te estás durmiendo en una silla, si estás en la cama, ahí ya no hay problema de, digamos que ya no se siente, el cuerpo ya no siente que está en algún lugar. La etapa 3 y 4 son las etapas de sueño profundo y reconstituyente, que se consideran las más importantes para la salud. Durante esta etapa, la actividad cerebral va a experimentar ondas lentas y difícilmente, pues, nos vamos a despertar. Ahí es cuando se dice que nosotros vamos a recuperarnos, o sea, cuando estamos descansando totalmente el cuerpo, se están haciendo las digestiones, por ejemplo, se está haciendo lo que se tenga que hacer, eliminación a lo mejor de desechos. Y en esta etapa es donde nosotros tenemos que descansar bien, porque si no descansamos es cuando ya no vamos a poder tener esa energía al siguiente día para poder hacer nuestras actividades o simplemente pues para poder tener, como dice aquí, salud. Y bueno, aquí en las partes, en la etapa donde está esta etapa de 3 y 4 es donde empezamos con los sueños. En la fase REM, que es la profunda, el mismo autor menciona las siguientes características de los sueños REM que se dan en ellos casi siempre y raramente en los sueños no REM. Aquí contienen percepciones alucinatorias, las imágenes cambian rápidamente y son raras y estrafalarias, aunque también se refieren a nuestra vida cotidiana. Son tan vividos que a veces nos hacen dudar si estamos dormidos o despiertos. La reflexión racional en los sueños está ausente y muy reducida, aunque actualmente se piensa que la reflexión, el autocontrol y otras formas metacognitivas son más comunes de lo que se pensaba. Y bueno, a los sueños le falta estabilidad en la orientación, así en los lugares, las épocas, las personas, se fusionan de forma plástica, incongruente y discontinua. Entonces aquí es lo que les comentaba. Recuerden, en los sueños casi siempre son cosas que no pasan en la realidad, que son cosas que son fuera de contexto. Y bueno, en los sueños eso es lo que pasa porque estamos trabajando con la parte inconsciente y los deseos, que es lo que vamos a trabajar más adelante. Aquí, bueno, los sueños crean historias para integrar todos los elementos del sueño en una narrativa más lógica. Los sueños incrementan e intensifican las emociones, especialmente el miedo y la ansiedad, que aparecen integrarse en las características más raras del sueño y pueden incluso marcar la narrativa del sueño. Eso es lo que vamos a enfocarnos nosotros, a la parte emocional. Los sueños muestran una incorporación incrementada de programas instintivos, especialmente los relacionados con luchar o huir, que pueden actuar también como organizadores de la cognición del sueño. El control voluntario está muy atenuado. El soñador raramente considera la posibilidad de controlar realmente el flujo de los sucesos del sueño, y en las pocas ocasiones en las que esto ocurre, lo que sueña solo lo puede ganar en lucidez y por pocos segundos. Sin embargo, otras formas de control más corrientes pueden ser más comunes en el sueño. Aquí recuerden que nosotros no podemos controlar el sueño como tal, no podemos controlar lo que sentimos, lo que vamos a soñar, lo que vemos, pero sí lo que vamos a soñar, lo que estamos soñando nos está indicando en qué área emocional es la que tenemos a lo mejor o estancamiento o la estamos viviendo o la tenemos muy presente, pero de manera, o sea, en nuestro día a día no la estamos notando. Por eso es que es muy importante los sueños y la emoción
para trabajar con los pacientes, porque recuerden que la parte emocional y psicológica es lo que más va a desequilibrarnos a nivel también de salud. Y una de las razones de que las descripciones de los sueños REM sean más largos es que tienden que explicarse las imágenes raras que lo componen. Aquí recuerden que nosotros podemos incluso soñar que estábamos en el año de, no sé, 1400, pero estábamos en la primaria, que nosotros íbamos, pero soñamos con gente que actualmente tenemos a la mano. Entonces, bueno, todas esas cosas son las que vamos a trabajar en la terapia. Les voy a poner un video con respecto a lo que es el sueño. Bienvenido a Vivir Bien. Hoy veremos el quién es el sueño. ¿Qué es el sueño? Un grupo que produce un silencio reparador. Capas del sueño. Capa 1 juega el sueño. Se disminuye la actividad muscular. Capa 2 construye el cerebro. De la respiración del ritmo cardíaco se producen espasmos musculares. Capa 4 es la transición e inicio del sueño profundo. Hay un bloqueo sensorial y esto no se produce en la restauración física y física. Capa 5 sueño REM. Hay una relajación muscular y movimiento de ojos y se producen los sueños pesadizos. Recuerda, para tener un buen sueño debes pasar por las 5 etapas y en una noche puedes pasar de 6 a 8 minutos. Un adulto necesita de 7 a 9 horas diarias de sueño. Las horas de sueño no se recuperan por encima. Así, para tener una buena higiene del sueño, llénate de energía. Ok, bueno, esto simplemente es como un pequeño resumen con respecto a las fases y la importancia de descansar y de poder cumplir con las horas de sueño. Aquí con respecto a la parte de acupuntura, cuando nosotros dormimos, recuerden, se va a activar el ki de la energía del hígado, que tiene un horario también de lo que son las 3 de la mañana, ya que se mueven los ojos. Recuerden que el hígado maneja toda la parte emocional y también se refleja en los ojos y está en esa fase de REM profundo. También la sangre ya se activa, en este caso, la sangre también activa por lo que es el Shen, que tiene que ver con la mente inconsciente, y recuerden que la sangre tiene que ver con el corazón y el corazón atesora la mente. Por eso es que también hay movimiento en lo que es la sangre en el corazón y vamos a trabajar, pero con lo que es la mente inconsciente. Para poder checar la parte de la inconsciencia, vamos a trabajar primero o vamos a definir qué es la conciencia. Y la conciencia es un sustantivo femenino, se refiere a la capacidad del ser humano para reconocer y percibir la realidad que lo rodea, para relacionarse con ella, para reconocerse dentro de ella y reflexionar sobre ella. Y es también el acto psíquico por medio del cual el individuo se reconoce a sí mismo en el mundo. Por ejemplo, bueno, de pronto se dio cuenta que había dejado de tener conciencia de sus actos y se preocupó mucho. Recuerden, la conciencia es lo que estamos haciendo diario y de lo que estamos teniendo conciencia, porque incluso podemos ir manejando, pero ya no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo. Simplemente tenemos conciencia de lo que estamos pensando, pero no de que movimos el brazo y de que ya espejeamos y de que pusimos la palanca, velocidad, o sea, eso no, a lo mejor no lo recordamos porque estamos pensando otras cosas. Lo que estamos pensando es lo que estamos haciendo consciente. Paula no recuperó la conciencia sino hasta la mañana siguiente. A veces pienso que no tienes conciencia del significado de todos los sacrificios que hemos tenido que hacer por ti. Y bueno, eso es algo que por lo regular reclaman las mamás o los papás con respecto a los hijos, porque sí tienen razón.
puede que no se den cuenta del esfuerzo que se hace para poder educarlos. Entonces sí, a eso se le llama inconsciencia, porque no han pasado o no saben lo que se está o lo que se tiene que vivir para poder educar en este caso, a una persona. Se piensa que solo el ser humano tiene conciencia de sí mismo. Entonces, bueno, aquí quedamos que la conciencia es la capacidad de poder reconocer o percibir lo que yo estoy haciendo o lo que está pasando a mi alrededor. Entonces, ya la parte inconsciente que tiene que ver con el sueño, que es lo que estamos o vamos a trabajar en terapia, vamos a checar qué es la parte inconsciente. Entonces, para el lenguaje cotidiano, un sujeto inconsciente es aquel que no se da cuenta del alcance de sus actos. Por ejemplo, un inconsciente que manejaba 100 kilómetros por hora en medio de la ciudad atropelló a una familia y causó una tragedia. Bueno, aquí obviamente pues no se dan cuenta del peligro. Aquí estamos hablando ya de una parte como más alta de inconsciencia, que es muy diferente a no recordar cómo estoy manejando, ¿no? El inconsciente es un sistema de impulsos reprimidos que no llegan a la conciencia pese a permanecer activos en el sujeto. Esto quiere decir que los contenidos reprimidos que se encuentran en el inconsciente aún tienen efectividad psíquica, ya que actúan mediante diversos mecanismos. En este caso, los sueños y los actos fallidos son manifestaciones del inconsciente. En el inconsciente nosotros vamos a tener deseos. Por ejemplo, quizá en el día, todo el día a lo mejor, no sé, se nos antojó una dona y entonces, pero fue de rápido, no la vimos y dijimos, ay, qué rico. Pero ya después empezamos a caminar, seguimos haciendo nuestras actividades y no nos percatamos de que realmente se nos antojó muchísimo esa dona y puede ser que en el sueño recordemos que estamos comiendo una dona de chocolate, por ejemplo, porque es un deseo que tenemos reprimido, o sea, que lo reprimimos porque dijimos, no, 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 tengo cosas que hacer, ahorita no, pero cuando estamos soñando, sí podemos cumplirlos. O incluso puede ser que una persona se sienta, vamos a decir, insegura de su pareja y no lo haga consciente durante el día. A lo mejor notó algo, dijo como que está raro, pero ya, ¿no? O sea, no le dio mucho, no le puso mucha atención y lo pasó. Bueno, lo que estábamos comentando de los que nos quedamos es con respecto a que les decía que puede ser una persona que no le haya puesto atención a algo que sintió o pensó, pero sí se queda en el inconsciente. Entonces puede que al momento de soñar, eso reprimido o eso que no le dio tanta importancia, pero sí sí tuvo un efecto en nosotros, pues lo va a soñar, ¿no? Va a soñar que a lo mejor su pareja sí está con alguien más o cosas de ese tipo. Entonces, por eso es que los sueños son importantes, ya que nos van a demostrar todo lo que reprimimos a nivel inconsciente y cualquier emoción. A lo mejor en el día también tuvimos culpa de algo y esa culpa se va a manifestar también en el sueño, sobre todo cuando la culpa fue muy fuerte o la emoción es muy intensa. Aquí, bueno, Freud maneja lo que son estos sueños y los actos fallidos como manifestaciones del inconsciente. Los actos fallidos son palabras que uno dice de manera inconsciente. Por ejemplo, en lugar de decir, mm, te voy a llamar, dice otra palabra, te voy a matar. Entonces, si cambian las palabras y lo dicen de manera inconsciente, esos son actos fallidos. Entonces, está saliendo el inconsciente a la conciencia. Entonces, por eso es que no es que uno se equivoque, sino que el consciente habló. Sí, a lo mejor tiene algunos deseos reprimidos de matar a esa persona por algunos motivos que ya están dentro del inconsciente, pero bueno, la persona no se da cuenta. Eso es lo que dice Freud con respecto a los actos fallidos. Por eso es que si una persona confunde una palabra con otra, ese es de manera inconsciente y lo está manifestando. Voy a pasarles un video con respecto a lo que es esta parte de la inconsciencia. Ya ustedes me dicen si quedó claro.
deseo inconsciente. Por el hecho de hablar, hay un trastornamiento biológico, hay una desviación. La sexualidad del perversa es un perverso con muchísimas no podía entender todavía por el hecho de hablar, está todo desviado en el ser humano. Todo aquello que me la también se debe a que yo no piensa, no juzga, no calcula. Siempre lo viendo lo que queremos, puede ser cualquier objeto. El deseo inconsciente puede desear cualquier objeto, porque no le interesa el objeto, le interesa expresarse. El deseo inconsciente se puede ir más allá, por eso hay que saber arreglarse las ventajas, porque la inconsciente precisamente por eso tiene, por ejemplo, una cantante que tiene miedo de que le salga mal el canto, un alumno que tiene miedo después de haber estudiado salir mal en el examen, una pareja de novios que a pesar de que estaban iniciales tienen miedo de fracasar en sus primeros intentos. Todo esto es porque cada uno de nosotros percibe que hay algo en nosotros que no manejamos para nada, que puede acontecer en cualquier momento. En cualquier momento puedo olvidar de la letra del tal. En cualquier momento puedo equivocar el sexo de mi mujer. En cualquier momento puede haber una compañía. Sin querer esta diferencia, demanda de deseo. Para amar la demanda amorosa, yo necesito una persona. Porque lo único que le pido a la persona que llama es que y específicamente lo puede otra persona, a pesar de que a veces amamos animales, plantas, pero para amar necesito de una persona. En cambio, para desear no necesito de ninguna persona, porque al objeto del deseo no le pido nada. En cambio, al objeto del amor sí le pido que me ame. Eso es una diferencia fundamental entre el deseo y la demanda amorosa. Después, la otra diferencia que tenemos que hacer es con la necesidad. El psicoanálisis llama necesidad a una tendencia que se calma con el objeto que requiere. La necesidad es una tendencia que se calma con el objeto que requiere. Para no especular mucho, tengo usted, bebo agua y dejo de silencio. Cuando el vaso de agua, la madre se puede dar cuenta que eso no es necesidad, una demanda amorosa. Cuando la madre puede quedarse con la prioridad, no es necesario buscar para nuestras necesidades lógicas. No está ya ha transformado la velocidad de la cuando en las parejas de amo, pero por el causa, estas autoridades antes son las que decían los amamos locamente, nos tenemos que separar. Lo que no podían encuadrar dentro de esta relación amorosa era el deseo. El amor no alcanza. La necesidad, como muestran los niños, no alcanza. Una vez cubierta la necesidad, mandamos el amor. Y una vez que hemos conseguido ser amados, tenemos que desear. Pasa algo. Bueno, chicas, voy a checar si puedo aumentar el volumen. ¿Así está bien? El deseo inconsciente. Nombre, por el hecho de hablar, hay un trastocamiento de todo lo biológico, hay una desviación. Freud llamó al niño, a la sexualidad del niño. Perversa dijo, es un perverso con muchísimas formas de perversión, porque no podía entender todavía que por el hecho de hablar está todo desviado en el ser humano. Todo aquello que en el animal es normal, en el ser humano está trastocado por la palabra. El trastocamiento se debe a que el deseo no piensa, no juzga, no calcula, solo le interesa expresarse, solo le interesa transformarse. Por lo tanto, cuando decimos que el deseo inconsciente no tiene objeto, lo que queremos decir es que puede ser cualquier objeto. El deseo inconsciente puede desear cualquier objeto porque no le interesan los objetos, le interesa expresarse. El deseo inconsciente se expresa más allá, por eso hay que saber arreglárselas con la angustia, porque la angustia se siente precisamente por esto que tenemos. Por ejemplo, una cantante que tiene miedo de que le salga mal el canto, un alumno que tiene miedo después de haber estudiado salir mal en el examen, una pareja de novios que a pesar de que se aman y se desean, tienen miedo de fracasar en sus primeros intentos.
Todo esto es porque cada uno de nosotros percibe que hay algo en nosotros que no manejamos para nada, que puede acontecer en cualquier momento, que en cualquier momento me puedo olvidar de la letra del tango, que en cualquier momento puedo equivocar el sexo de mi mujer, en cualquier momento puede haber un acto fallido. Sin querer estoy diferenciando demanda de deseo. Para amar la demanda amorosa, yo necesito una persona, porque lo único que le pido a la persona que ama es que me ame. Y eso únicamente lo puede otra persona, a pesar de que a veces amamos animales, árboles, plantas, pero para amar necesito de una persona. En cambio, para desear no necesito de ninguna persona, porque al objeto del deseo no le pido nada. En cambio, al objeto del amor sí le pido que me ame. Eso es una diferencia fundamental entre deseo y demanda amorosa. Después, la otra diferencia que tenemos que hacer es con la necesidad. El psicoanálisis llama necesidad a una tendencia que se calma con el objeto que requiere. La necesidad es una tendencia que se calma con el objeto que requiere. Para no especular mucho, tengo sed, bebo agua y dejo de tener sed. Cuando un niño va por el quinto vaso de agua, la madre se tiene que dar cuenta que eso no es necesidad, que es una demanda amorosa. Cuando pidió el quinto caramelo, la madre tiene que darse cuenta que ya no es necesario que tome azúcar para sus necesidades fisiológicas, sino que está pidiendo amor, que ya ha transformado la necesidad en demanda. Cuando en las parejas aparece la frase, te amo, pero no me alcanza, es que se trata del deseo. Han presenciado múltiples divorcios de personas que decían nos amamos locamente, pero nos tenemos que separar. Lo que no podían encuadrar dentro de esa relación amorosa era el deseo. Es decir, que el amor no alcanza. La necesidad, como muestran los niños, no alcanza. Una vez cubierta la necesidad, demandamos amor. Y una vez que hemos conseguido ser amados, tenemos que desear. Es decir, el más alto grado de humanidad es el deseo, en el sentido de que no puedo desear si no estoy en el mundo. En cambio, puedo necesitar, estando en los brazos de mi madre. Los brazos de mi madre pueden durar hasta los 50 años y puedo demandar amorosamente, y no estoy haciendo otra cosa que demandar amorosamente a mi madre. Es decir, que solo el deseo asegura que estoy en el mundo. Espero que hayas disfrutado de este video. Recuerda darle like si te ha servido y compartirlo con tus amigos y conocidos. Suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo video. Muchas gracias por tu visita. Hasta pronto. Ok, chicas, ¿sí le entendieron algo? O más bien, ¿qué entendieron con respecto a esto que menciona acerca del deseo? ¿Ya se me fueron, chicas? Hola, no. Aunque te dije ayer. Es que no se entendía como muy bien, Ok, como que sí se oía más el sonido, pero como que se cortaba en algunas cosas. ok. Sí, estaban entrecortados los diálogos. Yo Ajá, más o menos lo que entendí fue que nuestros deseos muchas veces se manifiestan ahí en los sueños, pero en ocasiones se pueden manifestar medio transgiversados, ¿no? Así como que no exactamente lo que deseamos. O sea, más o menos fue lo que alcancé a entender. Sí, sí, de hecho, se dice que en la parte del deseo no necesitan nada, o sea, nada más es deseo tal cosa. Pero cuando el deseo entra con la parte de lo que es el amor o entra con la parte emocional, entonces ya se transgiversa, como es el hecho de yo deseo que mi mamá me quiera, pero voy a comer mucho para tratar de saciar esa sensación de que me quieran y lo voy a hacer a través de la comida. O una persona que se siente a lo mejor sola y lo que va a hacer es tratar de comer mucho o va a tomar bastante o ese tipo de situaciones. Ahí ya es a nivel emocional.
Entonces, eso más o menos es lo que dice en el video. De todos modos, yo se los voy a volver a mandar, el video por aparte, Ok. para que lo puedan escuchar mejor. Sí, gracias. A lo mejor fue Sí, el Tanis, gracias. internet. Ajá. No, y es que como ya está lloviendo en varias partes, a lo mejor. Oh, sí, también. Ujú. Entonces, ¿cómo vamos a checar esto de los sueños? Que ya sabemos que es el deseo reprimidos o emociones que se quedan de manera intensa y que aparecen en el sueño. En la terapia, pues aquí vamos a colocar en cada fase las emociones que salen en el sueño. Por ejemplo, los sueños que producen asco serían de la fase tierra. Todo lo relacionado con asco, que son heces fecales, olores, lugares que dan asco, caras deformadas, todo lo que la persona sienta asco, lo vamos a colocar en la fase tierra. Y, por ejemplo, si es miedo, pues ya está directamente con agua. Sabemos que, por ejemplo, si es otra emoción, la obsesión, el hecho de que un sueño se repita todo el tiempo, se repite y se repita, ansiedad, ya sabemos dónde lo vamos a colocar. Por lo que vimos en las clases pasadas, que los rasgos, las emociones y todo lo que vimos, ¿vale? Entonces, en el segundo apartado vamos a colocar el grado de emoción despertado por dicho recuerdo. Entonces, vamos a colocar a lo mejor el 1, si no existe nada, ni recuerdo, ni comentario al respecto, o sea, simplemente soñó con una cara deformada, pero, o sea, X no llegó a más, no sintió más, así nada más soñé y ya. 1 sí se acuerda de esa emoción, pero no le da importancia, así como, sí, pero sí me acuerdo que me sentí tal, pero hasta ahí. 2, si la emoción está presente, o sea, la recuerda claramente, soñé con que los zombies me estaban persiguiendo, y ya. 3, si la emoción está muy presente y la vivió de forma real. Entonces iba a decir ahí, sí, soñé con zombies, me estaban persiguiendo y la verdad es que me desperté, o no me desperté, pero la sentí tanto que me desperté con esa sensación de que alguien me estaba persiguiendo, con mucha ansiedad. Ese sería el nivel 3. Y vamos a colocarlo así, por ejemplo, si es 0, no tiene, este, no sintió nada, no recuerda nada. 1, si está más o menos, pero no le dio importancia. 2, si está presente. Y 3, si fue muy vivido. Cual sea la emoción, ya sea alegría, asco, obsesión, tristeza, miedo, ira. Y es importante colocar notas como eso de soñó con su mamá que ya está muerta varias veces, ¿no? Cosas así. Aquí en el apartado 2 se plasman los porcentajes. Bueno, aquí esto simplemente es como lo que sale de esta tabla, pero bueno, ustedes no, este nada más es como un gráfico, no es importante que ustedes lo hagan de manera gráfica, lo importante es que sepan en qué fase y qué elemento es el que está más presente esa emoción. Porque una vez que nosotros detectemos eso, en este caso cuando aparece una emoción en el sueño, siempre está en desarmonía. O sea, lo que nos está diciendo es que está la persona teniendo un problema con esa fase, por eso es que la vamos a trabajar. Entonces, las que no aparecen, pues no están. Para tratar esta desarmonía vamos a usar el siguiente tratamiento, trabajando con el ciclo CO. Entonces, si mi paciente soñó con algo que le dio asco, puede haber soñado con varias cosas, pero hay una emoción que se queda más fuerte que las demás. Esa es la que vamos a trabajar. Entonces, quizá su emoción fue el asco. Vamos a ponerle aquí la tierra. Para trabajar con con algún elemento, vamos a trabajar con el ciclo CO. Entonces, recuerden que el elemento que domina la tierra, pues es la madera. Entonces, trabajaríamos con la madera a través de esta tabla, que son los puntos Shu antiguos. Y entonces, si mi paciente tiene este problema en lo que es la tierra, vamos a trabajar con la madera. Entonces nos vamos a la tierra, aquí está esta columna, y vamos a trabajar con el punto de madera, que sería hígado. Entonces le vamos a colocar el hígado 3.
Hasta aquí sí vamos bien. Sí, Entonces, así le vamos a hacer. Vamos a ayudar a que el hígado domine bien a su dominado, vamos a ponerle así, que sería la tierra, y vamos a colocarle el hígado 3. No lo vamos ni a tonificar ni a dispersar, solo se lo vamos a colocar en el tratamiento para poder armonizar esa emoción que tiene, ¿vale? Y así con cada una de estas, primero eligiendo la columna y luego de ahí vamos a irnos al elemento que lo va a dominar. Y eso sería todo con respecto a la terapia de los sueños, que sería la primer parte del tratamiento. ¿Cómo ven, chicas? una pregunta, Tania. Ajá. Entonces, esa terapia de los sueños se va a hacer cada que se le dé como la cita al paciente o Así es lo primero que porque vamos pues a sí, trabajar. ajá, Sí, cada que le des ah, cita. De hecho, incluso ustedes se van a dar cuenta. A lo mejor la primera vez que vayan, sí van a decir, ah, sí soñé o no soñé o tal, ¿no? Ustedes se van a ujú, enfocar incluso más en sus sueños, ustedes mismas. Los pacientes casi no le dan importancia, pero si no le dan importancia, bueno, ahí van a colocar, ok, pero algún sueño que hayas tenido últimamente, que hayas recordado y van a hacer memoria. Si no tiene ninguno, pues no le colocan. A la siguiente vez, su paciente sí se va a percatar de sus sueños, entonces ahí se okay, lo van a ujú, colocar. Y ya posteriormente incluso ya van a sentirse mejor, no van a estar soñando tanto, porque recuerden que los sueños son desarmonías, entonces ya no van a soñar con ese tipo de emociones, porque ustedes ya los están regulando a nivel emocional y de manera interna, okay, está bien, ¿vale? sí, Tani, si por ejemplo los pacientes porque hay personas que dicen que no sueñan. O sea, yo sé que todos soñamos, ¿no? Pero quienes dicen que no sueñan, no lo recuerdan. Por ejemplo, Sí. esos pacientitos, cómo los manejamos? Es como les decía, a lo mejor en primera instancia van a decir, no, no, yo nunca sueño, yo no estoy, ok, es que mira, de repente, ¿no? A lo mejor le cuentan a ustedes algo. Sí, pero yo no. En la siguiente sesión posiblemente sí puedan percatarse, porque hay gente, no es que no sueñen, lo que pasa es que son tan inconscientes, o sea, me refiero a inconscientes porque están tan metidos en otras cosas, en trabajo, no sé, en otras áreas de su vida, que no se percatan de lo que sueñan, aunque luego se levanten y lo recuerden, se les va en el día, dicen, no me acuerdo. Si soñé algo, sí, a lo mejor sí, pero no me acuerdo qué. Pero no si sueñan. De hecho, todos soñamos, nada más que cuando tenemos una emoción muy intensa, es cuando nos recordamos muy bien ese sueño, solo cuando se marca bastante en la parte inconsciente. Ok, sí, gracias, Tani.